Estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, bueno, les mando mis saludos. ¿Cómo andan? Espero que estén lo mejor posible dentro del contexto que todos estamos viviendo, que es un contexto realmente difícil y de mucha incertidumbre. Vaya que sí es una situación más compleja que la habitual y vaya que sí necesitamos de cierta sabiduría para tratar de transitar sin caer en desespero en este momento de la vida. No estoy acostumbrado a las cámaras, estoy muy despeinado. Ahora con la cuarentena, ahora me arrepiento de no haberme cortado el pelo en marzo. Y ahora ya estoy con los pelos largos. Bueno, los saludo. Yo en la última clase, la última charla que tuvimos, la última entrega de grabaciones, estuvimos trabajando muchos aspectos de la mitad de la vida, de la crisis de la mediana edad. Hablamos mucho de una etapa de la vida en donde hay como un vuelco, una invitación a ser un poco más reflexivo, a quizás hacer como una pausa, parar la pelota, mirar más hacia adentro. Es decir, toda una serie como de cuestiones que la vida podrían ir invitando a que uno desarrolle algunos atributos que se asocian a la sabiduría. Y yo les decía que un poco según también cómo se logran resolver esos duelos, quizás dependiendo de esas resoluciones se entienda el por qué después el tránsito por la etapa de la madurez puede ser como distinta o puede ser como con distintos caminos. Y les había dejado la sugerencia de ver una peli, no sé cómo les habrá ido con eso, que es la película Conduciendo a Miss Daisy, ¿sí? Todavía no es que vayamos a trabajar con la película en esta entrega que les voy a hacer hoy, pero sí ya les anuncio que la semana próxima vamos a analizarla a esa película. Yo voy a tratar de conseguirles también algún link en donde ustedes puedan ver esa película, porque la semana próxima, o sea, la próxima entrega de la semana que viene va a ser justamente un análisis de esa película. ¿Por qué voy a tomar esa película? Y bueno, voy a explicarles un poco ahora también unas cuestiones que van a ser como un modelo conceptual que nos va a posibilitar analizarla y pensarla. Pero yo arranco por tomar esa película Conduciendo a Miss Daisy, porque es una película clásica en donde se pueden ver con claridad dos modos de ir envejeciendo de maneras muy distintas. El primer autor de la psicología del desarrollo que teorizó sobre la sabiduría, es decir, que construyó una serie de ideas a partir de su experiencia como terapeuta y a partir también de su experiencia vital, fue Erik Erikson. Yo creo que más de una vez ya lo he mencionado. Erik Erikson es un autor muy importante dentro de la psicología del desarrollo porque fue uno de los primeros autores que construyó una mirada del desarrollo como algo que tiene que ver con todo el ciclo de la vida. Antes de él, antes de Erikson, todavía era muy común que hubiera una perspectiva de la vida como una U invertida, es decir, como crecimientos y desarrollos en las primeras etapas de la vida y después como pérdidas, caídas y como involuciones, pensar la vejez como una involución. Y Erickson es el primer autor que para un poco la pelota y dice, no, o sea, cada etapa tiene sus cualidades, efectivamente hay algunas pérdidas que se van dando con el paso de los años, pero también hay posibles ganancias en cada crisis del desarrollo. Y él es el autor que asoció conceptualmente la edad madura con la idea de la sabiduría, ¿sí? Es decir, que quizás justamente a mayor edad las crisis existenciales nos lleven al desarrollo de algo tan exquisito como sería una comprensión profunda de los aspectos importantes de la vida, si efectivamente uno pudiera ir capitalizando todas esas experiencias que uno ha ido acumulando a lo largo de toda la existencia. Entonces, Erickson es el primer autor que efectivamente vincula la edad con la sabiduría y la considera como la crisis central de la vejez, como quien dice, es decir, que una salida positiva sería justamente el desarrollo de esta cualidad, el desarrollo de este atributo. Cuando ustedes vean Conduciendo a Miss Daisy, van a ver efectivamente como dos modalidades de ir envejeciendo muy distintas, la de Daisy y la de su chofer, que se llama Hawk, y siendo los dos personas mayores, van a ver que van atravesando, que van enfrentando dilemas o que van enfrentando dificultades con capacidades y con recursos muy distintos,
y que en algún punto nos ayude a entender por qué. Hay cuestiones del orden de la personalidad o cuestiones de cómo vas aprovechando ciertas experiencias o cuestiones de cómo son tus modos de entender la vida que pueden ir colaborando a que uno tenga como una posición más flexible, más reflexiva, más serena, más sensata, con montones de esos atributos que asociamos a la sabiduría, o quizás que parezcan rigideces, rispideces, dificultades vinculares, insatisfacción con la existencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo les decía, para la semana próxima sería muy importante que tratemos de haber visto esa película. Tal vez es una película que más de uno ha visto cuando hace muchos años se estrenó y ha sido como un clásico dentro del cine. Y si ha pasado eso, es decir, si alguien la vio hace muchos años, probablemente también ocurra que cuando uno la ve nuevamente, la ve con otros ojos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cambiado. Esa película ya debe tener como 20 años. Entonces, si uno esa película la vio hace 20 años atrás, lo vio con ojos muy distintos a los ojos con los cuales uno las vería en otro momento vital. Pero yo les decía que hoy todavía no vamos a analizar la película, sino que nos vamos a ir metiendo en un modelo conceptual de un autor que se llama Brugman, que hace una postulación con respecto, construye como un modelo teórico de lo que él consideraría la sabiduría, y él hace una propuesta bien concreta. Yo les voy a mostrar ahora una imagen, que es a partir de la cual vamos a ir trabajando. Es un modelo, por supuesto que es un modelo, voy a hacer así, es un modelo bien complejo porque tiene montones de elementos. Y en estos montones de elementos que aparecen, uno va a tener que ir haciendo como un desglosamiento, pero probablemente la imagen sea tan pequeñita que ustedes no alcancen ni a leer en una pantalla de celular, a menos que estén en una computadora, y aún en una computadora sería difícil. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar un pedazo de esta imagen. Voy a cortar un pedazo de esta imagen. Ahí está. Entonces vamos a poder como ampliar un pedazo del modelo. Pero el modelo es más amplio de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, este es un modelo que lo que piensa es todos los factores que estarían entrando en juego para que se produzca el desarrollo de la sabiduría. Y va a tener una tesis central que se encuentra, como quien dice, en este sector en donde dice postura epistémica. Y aparecen 3 recuadros en donde están las ideas centrales y 3 palabras que son las que vamos a definir ahora. Hay un extremo en donde dice escepticismo extremo. En la otra punta dice dogmatismo. Y en una posición intermedia, un escepticismo moderado o falibilismo. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a arrancar por pensar estos términos, ¿sí? A ver, esperen que... Acá está. Esto es todo un aprendizaje que yo estoy haciendo también del uso de las tecnologías. ¿Qué es lo que postula este autor que se llama Brugman? Este autor considera que una dimensión como central para el desarrollo de la sabiduría es como llegar a cierto equilibrio epistémico. ¿Qué quiere decir esto de epistémico? Episteme significa conocimiento, ciencia. En griego, episteme es ciencia. Era la musa de las ciencias, episteme. Entonces, por ejemplo, la palabra epistemología viene de ahí. El estudio, logos, el estudio de la ciencia, de qué conocimiento se considera un conocimiento científico, qué cualidades tiene que tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de una postura epistémica, en algún punto estamos haciendo referencia a qué posición tomo yo con respecto a lo que yo sé, ¿sí? O qué posición tomo yo también con respecto no solamente a lo que yo sé, sino también a lo que sabe nuestra especie, la humanidad. ¿Qué tan seguro estoy
o qué tan inseguro estoy yo de algunos conocimientos. ¿Sí? ¿Qué grado de certeza o qué grado de incertidumbre anida en mi modo de comprender las cosas y construyen en mí un modo epistémico de afrontar la vida? Son palabras un poco difíciles, pero ahora vamos a tratar como de hacerlas lo más llanas posible, ¿sí? Hay un gran riesgo en la vida que es creérselas que uno se las sabe todas, ¿sí? Bueno, el creerse que uno se las sabe todas, el creerse que uno tiene todas las respuestas, el creerse que uno tiene todos los saberes, nos pone en una posición muchas veces que es como de una mezcla de arrogancia o de soberbia, que nos lleva a lo que este autor diría son las posiciones dogmáticas, ¿sí? Es decir, ¿qué es el dogmatismo? El dogma es justamente cuando hay una verdad que ha sido revelada y entonces no hay ningún tipo de margen para la duda. ¿Se comprende? No hay ningún tipo de margen para que uno pueda poner en dudas ese saber, ese conocimiento, ese sistema de creencias que muchas veces entonces tienen la fuerza de todo dogma, ¿sí? Ustedes piensen, un ejemplo de dogma son los dogmas religiosos, ¿sí? Es decir, si uno es creyente, en la religión cristiana, por ejemplo, hay dogmas de fe. Dios es uno y es tres a la vez, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o es un dogma de fe que que Cristo nació de la Virgen María, es decir, aunque no haya tenido relaciones con un hombre, eso es un dogma, es decir, una creencia que para poder ser parte de la comunidad de creyentes, uno la tiene que poder aceptar sin ningún tipo de discusión. ¿Por qué? Porque el valor del dogma reside justamente en que es una verdad que ha sido revelada por un ser superior, por alguien que sabe o es justamente un ser omnipotente y omnisapiente y que ha compartido con nosotros ese saber, esa verdad. ¿Se comprende? Con esto yo no estoy diciendo, ojo, que todas las personas creyentes sean dogmáticas. Estoy diciendo que en la base de la creencia, en la base de todo sistema de creencias, muchas veces nosotros requerimos de la adhesión a algún tipo de saberes que nosotros no los podemos poner en duda porque básicamente destruiríamos ese sistema de creencias. No podríamos, como que entraríamos en una cosa como paradójica. Un poco me hace acordar al humorista Groucho Marx cuando decía: yo no sería nunca miembro de un club que me aceptara a mí como uno de sus miembros. Bueno, nosotros estamos atrapados en algunas paradojas vitales. Si uno desea ser creyente, uno no puede ponerse a discutir un dogma. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos atentando contra ese sistema del cual queremos ser parte o al cual queremos nosotros adherir. Ahora bien, una cosa es un dogma y la definición de lo que es un dogma, y otra cosa es tener una posición epistemológica caracterizada por dogmatismo. Siempre que nosotros encontremos palabras que terminen en ismo, ¿sí? Ismo, todas las palabras que terminan en ismo significan etimológicamente exceso de algo. Exceso de algo, ¿sí? Como el fanatismo, o como no las razas, sino el racismo. Entonces, cuando hay un exceso de algo, aparece este sufijo que es el ismo. Entonces, lo complejo no es que uno tenga un dogma. Lo complejo en términos de la sabiduría es cuando nuestro modo epistémico de entender las cosas caen en el dogmatismo. ¿Qué sería el dogmatismo? El exceso de dogma como posición epistémica ante la realidad. Entonces, yo daba por ejemplo, digo, no todas las personas religiosas son dogmáticas. ¿Por qué? Porque hay personas que siendo profundamente creyentes de ciertos dogmas, no tienen ninguna dificultad en poder comprender que otras personas no compartan esos sistemas de creencias y esos dogmas.
Entonces pueden sentirse muy a gusto con sus creencias que sostienen determinados dogmas y por otro lado comprender y no tener ninguna dificultad en entender que otras personas tengan sistemas de creencias absolutamente distintos a los de uno, en algunos casos hasta contrarios a los de uno, u opuestos a los de uno, pero no habría una dificultad epistémica para comprender esa diversidad de dogmas o de creencias o de sistemas de valores, ¿sí? En cambio, el dogmatismo es cuando el modo de pensar las situaciones, los problemas, cuando la forma de razonar ahora ya está directamente atrapada por un exceso de dogmas, es decir, de saberes que ya no tolerarían en ningún punto que haya contradicciones o que haya elementos que introduzcan algún tipo de ambigüedad en ese sistema de creencias, ¿sí? Es muy fácil de percibir los dogmatismos porque en general los vamos a encontrar en personas con altos niveles de fanatización con respecto a distintos temas. O también es fácil de percibirlo, qué sé yo, por ejemplo, en el mundo actual, cuando uno ve los fanatismos de ciertos grupos religiosos o los grupos islámicos extremistas. Entonces, ahí es cuando uno empieza a poder ver la diferencia entre tener un dogma de fe y ser un dogmático en el modo de entender todos los fenómenos humanos y, y llegar entonces a esto que son excesos de. Así como en uno de los extremos decíamos está el dogmatismo, en el otro lado estaría el escepticismo. ¿Qué implican las posturas escépticas? O sea, ¿qué significa esto de ser escéptico? Escepticismo significa básicamente que uno no está convencido. No está para nada convencido de lo que está escuchando, de lo que se está postulando, de lo que se está diciendo. La postura escéptica tiene mucho que ver como con una concepción epistemológica de que en realidad hagamos lo que hagamos, no vamos a poder nunca llegar a la verdad de las cosas. De que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder llegar a certezas ni a verdades absolutas. De que hagamos lo que hagamos, más bien tendríamos que desconfiar absolutamente de todo tipo de conocimiento, porque si uno, por ejemplo los filósofos escepticistas, ¿qué es lo que dicen? Que si uno analiza la historia de la humanidad y el ser humano creía que la Tierra, por ejemplo, que la Tierra era plana, y estaba convencido de que eso era una verdad absoluta y total, y fue cuestión de tiempo y de que fueron surgiendo otros saberes para que quedase en evidencia que esa verdad era insustentable y no era verdadera y que era entonces se armaron otras teorías y surgieron otros elementos, pero que con el paso del tiempo volvieron a demostrarse que también estaban alejadas de la verdad y entonces en algún punto la posición escéptica extrema lo que piensa es cualquier tipo de saber o cualquier tipo de conocimiento, aun el que en este momento consideramos el más sólido y el más sustentable y el más firme, se va a terminar evidenciando como incorrecto y alejado de la verdad, y es cuestión de tiempo no más de que eso ocurra. Es decir, las posiciones escépticas extremas dudan absolutamente de todo tipo de saber y por lo tanto es como que están convencidas en algún punto de que solo sé que no sé nada y sigo dudando aún después de cualquier tipo de respuesta que me vaya dando a las cosas, ¿sí? Es decir, el escepticismo extremo llevaría como una posición bastante inercial, vamos a ver, es decir, bastante desconfiada. Y así como en el dogmatismo hay una certeza que es una verdad revelada, el escepticismo en realidad también tiene cierta rigidez, que es la de la certeza del desconocimiento, la de la certeza de la desconfianza que hay que tener de todo tipo de saber, y lleva también a una posición que es extrema
y que después ya vamos a pensarlo, digamos, dentro de este esquema, el por qué ambas posiciones extremas serían poco proclives a que se desarrollase lo que Bruckmann va a considerar que sería la posición epistémica más acorde o más en relación con lo que es la sabiduría, y es lo que él postula como una posición epistemológica intermedia. Una posición epistemológica intermedia entre el saber dogmático y el no saber escéptico, ¿sí? Una posición intermedia que él le va a llamar el del escepticismo moderado o falibilismo, ¿sí? ¿Qué es esto de falibilismo? Falible, poder llegar a una concepción de que uno sí sabe algunas cosas. Lo que pasa es que no tenemos que confiarnos completamente en esos saberes, sino que tenemos que dejar como un espacio para dudar, para tensionarlo, para criticarlos, para no estar tan completamente tampoco seguros de lo que estamos diciendo, de no estar tan convencidos de que efectivamente nos la sabemos todas, sino de que hay un margen también de duda razonable y falibilismo en el sentido de que, bueno, hay un margen también, hay un potencial para que estemos confundidos todavía o que todavía podamos incorporar un alto grado de desconocimiento en alguna de las cosas, y sin embargo es lo que conocemos hasta este momento. En realidad esto del falibilismo o el del escepticismo moderado es lo que ha caracterizado también a ciertos cambios que ha habido en el mundo de la ciencia, digamos. Es decir, en las ciencias también ha habido como todo un movimiento de transformación. Desde una perspectiva que años atrás uno pensaba un conocimiento científico como un conocimiento válido, como un conocimiento verdadero, y en realidad ha sido produciendo un cambio hacia corrientes que en la actualidad uno de los pensadores dentro de la epistemología es Karl Popper, que en realidad lo que postula es que el conocimiento científico no es el conocimiento que es verdadero, sino que es el conocimiento que en este momento histórico ha logrado las mayores cantidades de evidencias que sostienen una validez, que no es lo mismo que una verdad, una validez, es decir, una probabilidad alta de que lo que se está diciendo, de lo que se está enunciando, tiene ciertos fundamentos para sostenerse y que por lo tanto es también un conocimiento falible. ¿Sí? Es decir, el conocimiento científico lo que lo caracteriza es justamente que se abre a la posibilidad de su falsación, es decir, a que otras personas puedan criticarlo, puedan cuestionarlo y puedan demostrar con algún tipo de metodología que lo que se está enunciando no se logra sustentar, o al contrario, también con otros estudios o con otras experimentaciones demostrar que efectivamente hay evidencias de que lo que se sostiene efectivamente se puede sostener y por lo tanto es altamente probable que efectivamente ese conocimiento tenga validez, que tenga mayor validez que otros. A ver, yo les voy a dar un ejemplo como muy sencillo de lo que diferencia un conocimiento científico de uno no científico, pero imagínense que yo dijera, que yo explicara el conocimiento de alguna, como en la película, por ejemplo. Cuando vean la película y uno vea cómo se conduce Hawk en la vida y cómo se conduce Daisy, uno podría dar una explicación de sentido común. Ah, claro, Daisy es así porque Daisy es geminiana. Y todos los geminianos tienen esa cosa de que un día se amanecen bien y el otro día amanecen medios cruzados y no sé qué. Y esa es una explicación, ¿se comprende? O sea, pero ¿cuál es el problema de una explicación de esa naturaleza? Criticaría a un científico. El problema es que vos con ese tipo de enunciados no tenés cómo falsarlos, no tenés cómo demostrar que lo que estás diciendo es incorrecto. ¿Se comprende? Si no hay una metodología que te permita llegar a vos a esas conclusiones. O tal vez sí, tal vez tendríamos que empezar a buscar a todos los geminianos y aplicarle escalas de personalidad y test de personalidad a ver si efectivamente hay algún tipo de patrón que todos comportamentalmente demuestren cierto parentesco en estilos de estructura de personalidad. Yo creo que les puedo asegurar que prácticamente no habría ninguna chance de que haya evidencias de esa naturaleza entre signos del zodíaco y estructura de personalidad. Les puedo asegurar que no hay ninguna relación.
pero que el común de las personas cuando explicamos el mundo no lo explicamos en términos científicos, sino que lo explicamos muchas veces con conocimiento de sentido común, es absolutamente cierto. ¿Se comprende? Entonces, lo importante es que uno pueda empezar a distinguir que no todo saber se construye de la misma manera. Los saberes de las disciplinas científicas, pero también el saber de las personas que van teniendo una comprensión más profunda de la vida, son saberes que se construyen en posiciones que son intermedias entre el dogmatismo, que es un grado de certeza incuestionable porque ha sido revelado, y el escepticismo extremo, que es una duda paralizante y que es una duda tenaz que no deja ningún espacio a una posición intermedia que es un saber pero moderado, en tanto que hay espacio para la duda de lo que se sabe, y al mismo tiempo posibilidad de pensar que hay cosas que son más probables, que hay cosas que efectivamente son más probables que otras, aunque también igualmente dejando espacio a la posibilidad de la falibilidad. Bueno, esto de las posiciones epistémicas es una de las ideas absolutamente centrales que tiene entonces este modelo, que es el modelo de Bruckmann, ¿sí? Pero ahora vamos a volver un poquito hacia atrás en ese modelo, porque este autor lo que muy interesantemente se pregunta es, bueno, ¿pero qué lleva a que uno tenga posiciones más escépticas o posiciones más dogmáticas o posiciones más intermedias? Entonces él va a decir, bueno, me voy a volver a la imagen anterior para hacerles como un panorama de este esquema para que uno lo tenga en cuenta todos los elementos que participan, ¿sí? Pero miren, acá por lo pronto, en esta columna de la derecha dice cultura e historia, es decir, cultura. Y hay como toda una serie de flechitas y todas esas flechitas impactan en todas las dimensiones que estamos analizando. Y una de esas flechitas impacta justamente en esto que es la postura epistémica, ¿ven? O sea que esta flechita que se ve acá viene de esa columna que dice la cultura. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente lo que arranca pensando Bruckmann es inevitablemente también el desarrollo de la sabiduría o el desarrollo de tu postura epistémica, es decir, de qué tanto vos dudás o de qué tanto vos sabés o de qué tanto sos escéptico, tiene que ver por lo pronto de en qué contexto cultural vos te has constituido. Y hay distintos tipos de culturas, hay distintos tipos de momentos históricos y momentos. Y cada cultura y cada momento histórico también puede ser que invite más o que tenga un estilo más escéptico o que tenga un estilo más dogmático, ¿sí? Nosotros, de hecho, estamos viviendo un momento histórico en donde hay mucho cambio cultural. Ustedes piensen que el cambio de la modernidad a la posmodernidad en términos históricos ha sido un cambio muy brutal en los modos epistémicos de entender muchas cosas. La modernidad se caracteriza más bien por miradas más conservadoras de algunos fenómenos, y de repente la posmodernidad hoy es también algo en donde cierto escepticismo, que a veces se lleva hacia los extremos, tiene como más peso, ¿sí? Entonces los cambios de época también son cambios que van a incidir mucho en los modos como epistémicos de entender algunas cosas, ¿sí? Ahora lo digo en cordobés básico, pero probablemente la generación de ustedes cuando eran chiquitas, hasta en los modos educativos que habían entre padres e hijos, había muchas cosas que eran incuestionables. ¿Sí? ¿Y por qué, papá? Porque yo lo digo. Punto. Porque los grandes mandamos. Porque no sé qué. Era una cultura en donde muchos principios, muchos valores también se imponían más dogmáticamente. O hasta en las cuestiones educativas, los modos educativos eran modos que muchas veces también incluían muchísimo más dogmatismo.
no hace falta irse solamente a cuestiones de la vida cotidiana, es decir, al interior de las disciplinas como la misma psicología, la psicología al interior de ella ha tenido muchísimos dogmatismos. Y cuando digo dogmatismos me refiero, por ejemplo, a, qué sé yo, modos terapéuticos, en donde, por ejemplo, los psicoanalistas decían, las sesiones de psicoanálisis se realizan en un diván y entonces si la persona no quiere aceptar trabajar en un diván, nosotros no le podemos recibir en análisis. Dogmatismos de una época muy, muy intensos, modos de entender los vínculos, modos de entender las relaciones, modos de entender una psicoterapia, es decir, que tenía no es que no tengan sus fundamentos, pero que también en muchas cosas no eran más que el resabio de el modo clásico en que Freud llevaba adelante sus prácticas terapéuticas. Entonces, si Freud decía que había que hacerlo de esa manera, como lo dice Freud, si lo dice Freud, es palabra santa. Bueno, el pensamiento dogmático en general se caracteriza por eso, es decir, se caracteriza por una cuestión de que uno toma como una palabra santa y como una verdad revelada lo que dicen determinadas personas o lo que dice o lo que enuncia una divinidad o lo que está escrito en un texto bíblico o en un texto sagrado, es decir, ahí es donde nosotros hemos puesto como una serie de confianzas en un saber absolutamente superior al nuestro y que nos podría ir revelando, como quien dice, verdades. Las posiciones más dogmáticas en algún punto se basan en esos sistemas de creencias que se depositan muchas veces en otros. Es parte del desarrollo, en las vidas nuestras ciertos dogmatismos. Es absolutamente esperable que cuando nosotros somos chicos le atribuyamos un valor de verdad casi absoluta a las cosas que enuncian las personas que nosotros queremos. Entonces, si yo me acuerdo, hay un chistecito de la Mafalda en donde creo que es el Guille ante la maestra, dice, no, y Benito Mussolini, tal cosa, tal otro, y sale con toda una serie de ideas y termina enunciándoles, porque eso es lo que me dijo mi abuelo. Entonces, como lo dijo su abuelo, se transforma en una palabra santa. Bueno, y muchas de las perspectivas más dogmáticas de repente en nuestras vidas vienen por el lado de experiencias culturales y vienen por el lado de realidades vividas en determinados momentos de nuestras vidas, en donde quizás algunas de esas cosas se transmitieron de modos dogmáticos, ¿sí? Yo no sé si lo he comentado en este curso o no, a mí se me mezclan, pero digo, por poner un ejemplo, en mi historia familiar, mi abuelo era profundamente antiperonista. Yo no lo llegué a conocer a mi abuelo, pero dejó sus huellas en mis padres, en mis tías y qué sé yo. Entonces, de repente, yo cuando era chico y escuchaba algunas referencias políticas, yo me acuerdo que como que en algún momento mi pregunta fue, pero ese Perón era un monstruo. Era un monstruo. Y bueno, acá tiene que haber diversidades políticas también en todas ustedes y seguro que atravesamientos muy emocionales de todo lo que fue la historia política en sus vidas y todos los demás, y tal vez algunas de ustedes dicen, sí, fue un monstruo, o tal vez otros dirán, no, y Evita logró el voto femenino, y entonces, bueno, seguro que esas experiencias vitales van a haber sido procesadas muy distintas por cada uno, pero yo el ejemplo lo doy como alguien en donde en realidad a mí no me atravesó significativamente en mi historia de vida, atravesó en otros, pero para mí, si mi padre escuchaba o mis tíos y yo escuchaba ese tipo de expresiones, en mí queda el valor de la palabra enunciada por las personas a las cuales uno aprecia. Y después, la complejidad de la vida, que va a implicar cómo yo puedo empezar, si realmente aspiro a transformarme en una persona más reflexiva y más comprensiva de las cosas, a tener o no la posibilidad de poner en duda, de resquebrajar, de dudar
de algunas de esas certezas tan intensas que tal vez uno se apropió en algún momento cuando fue adoctrinado. Sí, porque básicamente eso es lo que pasa muchas veces al interior de las familias. En las familias no es solamente que nos eduquen, en la familia a nosotros también nos adoctrinan. ¿Sí? Las preferencias religiosas, las preferencias políticas, hasta los clubes de fútbol, uno cuando es chico lo va eligiendo y lo va escogiendo básicamente por el grado de adoctrinamiento de otros que hacen muchos de sus esfuerzos educativos en dirección a que nosotros seamos muy parecidos a ellos. Entonces digo, cierto dogmatismo no es nada extraño en nuestra constitución temprana en la vida y al mismo tiempo después la madurez va a tener mucho que ver en qué medida uno se va transformando en un sujeto con capacidad para empezar a hacer un movimiento de duda, de ruptura de ciertas certezas, de ruptura de ciertos dogmas, y uno poder empezar a hacer una elaboración cada vez más personal de muchos aspectos de la vida. ¿Sí? Eso suele empezar a producirse con cierta intensidad en la adolescencia. En la adolescencia piensen ustedes como muchas veces uno tensiona, uno se transforma como en un escéptico de muchas de las cosas que nos han dicho nuestros padres, de los modelos que nos han dado, de algunas de las recomendaciones que nos han hecho, y uno empieza como a dudar sistemáticamente. Incluso con ese riesgo de dudar absolutamente de todo, o de descalificar absolutamente todo, o de quitarle valía a todos los tipos de certezas y a todos los tipos de enunciados que nuestros padres nos han dado con respecto a la vida. No estoy diciendo que nuevamente esa sea una posición asociada a la sabiduría. Diría que al contrario, que muchas veces en la adolescencia, otra de las expresiones de una dificultad para la construcción de una identidad personal son justamente quedar o permanecer en cualquiera de esas posiciones como más extremas. ¿Sí? Es decir, en la adolescencia, en realidad, el gran desafío para que empiece a emerger un grado de madurez significativa en cada uno de nosotros implica justamente llegar a posiciones que empiecen como a equilibrar tanto esas certezas infantiles que teníamos, cuestiones que son como muy dogmáticas, como esa ruptura de todo tipo de certeza y ese escepticismo que a veces se exacerba y dudamos de todo lo que nos han dado nuestros padres y renunciamos o rechazamos muchísimos aspectos que hasta ahora habíamos ido recibiendo, en algún punto la madurez va a tener que ver como con una integración de esas polaridades y como con un encuentro y un equilibrio entre esos dos extremos que se alejan, digamos, claramente de un posicionamiento intermedio más asociado a la sabiduría. ¿Sí? Bueno, para hacer como un cierre de este primer bloque, porque yo voy a hacer como 2 videitos, entonces para hacer como un cierre de este primer bloque, lo que me interesa entonces es haber comprendido esta dimensión que se denomina la de la postura epistémica, entendiendo como esos modos en donde uno, en algún modo, tiene una posición o más dogmática, un extremo, o más escéptica también en un extremo, y algo que estaría asociado a la sabiduría, que sería una posición como intermedia. No me las sé todas, posiciones dogmáticas, pero tampoco estoy en la duda extrema, posiciones excesivamente escépticas, sino que logro, o voy logrando a lo largo de la vida, como un equilibrio entre el saber y el dudar. Ni exagero en el grado de certeza o seguridad que tengo de muchísimas cosas, pero tampoco caigo en una duda paralizante. ¿Sí? Si ustedes perciben, ahí es cuando uno empieza a ver, y hemos dicho muchas veces que la sabiduría se asocia a la incertidumbre. Si yo creo que me la sé todo, en realidad estoy eliminando la incertidumbre en la comprensión que estoy teniendo de los fenómenos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, si soy absolutamente escéptico, la incertidumbre me estaría inundando absolutamente, con también las dificultades que eso significaría. Entonces, bueno, para cerrar este primer módulo, digamos, simplemente eso, es decir, hacer como un énfasis en que una idea central de este autor y de este esquema es
que la sabiduría se asocia a una posición que epistemológicamente sería una duda razonable. Ni una duda extrema, ni una confianza absoluta en lo que se sabe, sino tener como un equilibrio que te permita afrontar los conocimientos con una duda razonable. Muy bien. Espero que, ¿cómo vamos? Esperemos que esté más o menos claro esta primera parte que vamos enunciando.